realidad si tú lo puedes creer. Cree, todo es posible. Nada es difícil. La victoria está. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, dice la versión Reina Valera. Pero en la traducción lenguaje actual dice así: deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Esta es la razón por la cual nosotros necesitamos que nuestros planes a ejecutarse en este año tengan la participación importantísima de Dios en medio de toda la ejecución. Es decir, necesitamos que Dios esté involucrado con nosotros en el desarrollo de los planes de este año. Para poder desarrollar un plan junto con Dios, usted lo primero que necesita es pedir de Dios su guía. Es decir, que Dios le pueda guiar a desarrollar un plan para su vida. Ahora usted puede decir, bueno, entonces ¿cómo hago para pedirle a Dios que se involucre conmigo y me enseñe a desarrollar un plan? Y usted estará pensando a lo mejor ahí en su cabeza, ya es tiempo del ayuno de 40 días y algunos ya se quieren ir corriendo de la iglesia. Pero va más allá de eso. Usted puede diseñar un plan, usted puede diseñar una estrategia, usted puede diseñar un camino a trazar para lo que va a ser este año. Pero, ¿dónde se encuentra la guía de Dios? Si me acompaña en la Escritura, Proverbios capítulo 24, verso 3, dice en la Escritura: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Quiere decir que Dios quiere otorgarte elementos que te permitan a ti tener su guía para el desarrollo de un plan. El punto está en el cual, cuando yo desarrollo mi plan, ¿cómo hago que Dios me guíe? ¿O cómo sé que este plan que estoy desarrollando o que estoy diseñando va acorde con aquello que Dios quiere para mi vida? Hay ciertos principios muy claros en la Escritura que si usted los logra notar o si su plan está en contra de estos principios, usted puede darse cuenta rápidamente de que obviamente su plan está fuera del contexto de lo que Dios está haciendo. Es decir, hay principios muy claros en la Escritura que me hablan de que Dios tiene un plan y ciertos parámetros que me permiten mantenerme dentro de su plan. Por ejemplo, es como aquel joven que ya solo le falta la tesis para graduarse, ¿ah? Entonces está orando al Señor para que le toque un buen tutor, que tenga un buen tema, que encuentre la información, que sea viable hacerlo. Y mientras está elaborando todo, ya ha orado por todo, le llega un amigo con una tarjetita donde está el número de una persona que le dice que por una X cantidad de dólares le puede armar la tesis y él solo aparece al final. Entonces tiene un plan para su vida, tiene un plan para terminar su tesis, pero si decide llamar a ese número, está poniendo en contra de ese plan al cual Dios lo quiere guiar. Entonces hay principios que son muy claros de parte de Dios, que si nosotros no llevamos estos principios, estamos yéndonos en contra del plan y por ende Dios no va a querer formar parte de ello. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Esa es la razón por la cual usted necesita y usted debe tener dentro de su plan la guía de Dios. Si usted revisa nuevamente el pasaje en Proverbios 24, el que estábamos leyendo al principio, el verso 3 y 4, hay 3 elementos que necesitamos para poder llevar esta guía de Dios. Lea conmigo, dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Qué es la sabiduría? Salmos capítulo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. La sabiduría va a partir o va a iniciar del momento en el cual usted empiece a obedecer a Dios. Es decir, Dios lo quiere guiar, pero Dios necesita que usted cumpla con ciertos principios, con ciertos parámetros que Él ya dejó muy claros, para que Dios lo pueda guiar en la elaboración de sus planes.
De ahí parte la sabiduría. Lo segundo es con prudencia. La prudencia es aquello que nos permite tener un balance entre la fe y la insensatez. ¿A qué me refiero? Uno con fe puede correr y salir hacia adelante a hacer muchas cosas, pero necesita prudencia para saber cuándo es el momento oportuno para frenar y detenerse a pensar. Por ejemplo, eso es como cuando usted se quiere comprar un auto del año. Entonces usted quiere ese auto del año nuevo de paquete. Y dice, bueno, entonces yo tengo unos ahorros aquí y puedo ajustarme por acá. Y entonces si saco por aquí y como Dios está conmigo y yo tengo fe, entonces... Y se va a embarcar con fe, con cierta fe. Pero la prudencia llama a lo siguiente. La prudencia me va a invitar a mí a decir, a ver, voy a esperar un momento. ¿Cuánto me cuesta el seguro? ¿Cuánto me cuesta el mantenimiento? ¿Cuánto me cuesta el combustible de este vehículo? Y lo tercero, dice la ciencia. La ciencia es lo mismo que la inteligencia. Es decir, el conocimiento para poder elaborar y luego ejecutar el plan. Ahora, si hay algo que usted no sabe, ¿qué es lo que debe hacer? Preguntar. Si usted no sabe, tiene que preguntar. ¿No le parece bien sencillo? Si uno no sabe, ¿qué tiene que hacer? Preguntar. Si no, ¿cómo va a saber? El problema es que no nos gusta preguntar, nos da vergüenza. Y cuando preguntamos al que no debemos. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Usted quiere emprender un negocio y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se empieza un negocio? Nunca en la vida ha hecho uno. Y de repente encuentra uno y dice, yo te puedo enseñar, 5 negocios he armado. ¿Y cuántos tienes ahorita? Ninguno, todos quebraron. Sepa a quién le va a preguntar. Si usted le va a preguntar a alguien, pregúntele a alguien que ya lo logró. ¿Sabe por qué no preguntamos? No solamente por temor a decir no sabe, sino porque dentro nuestro está metido ahí un ogro, que se llama orgullo. El orgullo no me deja vencer el hecho de decir, oye, explícame cómo haces. Cuéntame cómo se hace, cómo se resuelve, cómo hiciste, cómo lo lograste. Pero dice la Escritura que con ciencia se llenarán las cámaras. Entonces usted necesita obtener esta inteligencia, esta ciencia para poder lograr ejecutar su plan. Encontré esto mientras estaba armando el tema y dice así, es una cita que la van a poder ver en sus pantallas. Toda persona necesita hacer planes. Y todo plan necesita personas comprometidas con dichos planes. La persona que planifica sabe comprometer sus pensamientos, su palabra, su esfuerzo y sus emociones al cumplimiento de los planes. ¿Cómo funciona esto? El problema es que muchas veces nosotros somos personas que le tenemos miedo al compromiso. Es como aquel joven que está orando al Señor por una novia. Dios le concede la gracia que alguien le pare bola y tiene la novia. Y pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Y pasan el tiempo. Tienen 10 años de enamorados y no se casan. Y no hay luz de que pase. ¿Por qué? Porque tienen temor al compromiso, a todo lo que representa, a que hay que comprometerse con todo tu esfuerzo, con tu pensamiento, con tus palabras, con tus emociones, con todo para que funcione. Hay que estar dispuesto a involucrarse plenamente en el plan para que el plan triunfe. Y hay este temor y esta falta de compromiso es un reflejo del carácter. Dios no nos llamó para que vaguemos por el desierto. Dios nos llamó para que nos subamos al plan y lleguemos a la tierra prometida. Josué capítulo 1, verso 9. Esfuérzate y sea valiente, no temas ni desmayes. Es decir, Dios le está diciendo a Josué, Josué, cuando sientas que desmayes, esfuérzate. Cuando sientas temor, sé valiente. ¿Por qué le está dando esta instrucción tan específica a Josué?
La tarea que se le había asignado a Josué era tan complicada que iba a requerir mucho de parte de Josué. La tarea que se le había sido asignada a Josué no era sencilla. Él tenía que dirigir al pueblo, meterlo en la tierra prometida, dividir la tierra y entregarla por heredad. Y era un muchacho. Entonces Dios le dice: mira, Josué, aquí o te esfuerzas y le metes valor, o temas y desmayas. Entonces le da esta receta. Pero lo particular de estos dos elementos que le da Dios, esfuerzo y valentía, son donde radican. El esfuerzo nace del pujante vigor que había en Josué. Josué, un hombre joven con mucho vigor, podría meter mucha fuerza y muchas ganas a lograr el plan. Con esfuerzo. Dice, pero no solamente debes esforzarte, también debes ser valiente. Porque la valentía iba a erradicar el problema en Josué, en que los temores podrían complicar sus emociones. Póngase a pensar en Josué. A ver, Josué, ahora vas a tener que ir a Jericó y esa ciudad toda amurallada, con soldados por todos lados, tú la vas a tomar. ¿Cómo? Cantando. Si Josué no había logrado comprometer su pensamiento, sus palabras, su esfuerzo y sus emociones al plan de Dios, no lo lograba. ¿No ve que no tiene sentido lo que le está mandando a hacer? Por eso le dice: Josué, necesitas esforzarte y ser valiente, porque la tarea no es sencilla, pero te necesito comprometido en el plan. Lo mismo le dijo David a su hijo Salomón cuando ya estaba a punto de morir. En Primera de Reyes capítulo 2 le dice David: yo sigo el camino de todos en esta tierra. Y le dice David a Salomón: esfuérzate y sé hombre. Es decir, mantente comprometido al plan. ¿Cuál era el plan que tenía que cruzar Salomón? La construcción del templo. ¿Un trabajo sencillo? No, para nada. Un plan complicado. Por eso David da estas palabras a su hijo, para que se esfuerce y se mantenga, se comprometa. Lastimosamente, más adelante, Salomón pierde su pensamiento y no lo compromete al plan. Por eso se desvía de la obra de Dios. Por eso es tan importante que podamos nosotros, en el plan que vayamos a desarrollar y a trazar, comprometer nuestros pensamientos, nuestras ganas, nuestro esfuerzo, nuestras palabras respecto al plan y nuestras emociones para que funcione. ¿Por qué nuestras palabras? ¿Y tienes un plan para el 2016? Sí, ahí estoy viendo, a ver qué pasa, si es que Dios me bendice o no me bendice. Vamos viendo, la cosa está complicada. ¿Cómo hablas respecto al plan que Dios te ha ayudado a trazar hoy por delante? El pueblo de Dios tenía un plan: salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. El no saber administrar sus emociones no les permitió lograrlo. Usted necesita estar comprometido con el plan y seguir adelante. Pero esto nos sucede también a nosotros. Por ejemplo, usted arranca un negocio y dice: bueno, en este negocio que yo voy a arrancar ahora, de acuerdo a mis investigaciones y mis cálculos, yo debería obtener una rentabilidad de un 50% mensual. Arranca el negocio, hace la evaluación del negocio y se da cuenta que no se ganó el 50, que se ganó el 30. Dice: no sé, a lo mejor el negocio no es tanto como para mí, a lo mejor yo me debería involucrar en otra cosa. Baja la puerta, pone candado, pone llave y devuelve la llave. Muchas gracias, hasta luego. Y empieza a echar por la borda, empieza a abortar los planes. ¿Por qué? Porque no se ha comprometido con él. Y así no hay tiempo para el gimnasio, no hay tiempo para esto, no hay tiempo para el devocional, no hay tiempo para leer, no hay tiempo para orar. Y van abortando un plan tras otro porque no se han logrado comprometer plenamente con el plan. Unos días atrás yo estaba viendo una película acerca de la vida de Walt Disney. El sueño de Walt se llama, si no me equivoco en español, la película. Y habla de la historia de la vida de este hombre. Dice que este hombre de niño, él sabía
y estaba seguro y dentro de sí estaba convencido de que él quería dedicarse a las caricaturas. Era algo que estaba dentro de él. Él dibujaba gallinas de caricatura en las paredes de la granja de su papá, a lo cual a su papá no le gustaba. Pero él estaba convencido dentro de él, tenía esa pasión, estaba comprometido con el hecho de que él se iba a dedicar a las caricaturas. Avanza en la vida hasta que llega un momento en que puede constituir su primera compañía, Love-O-Rama, y crean la primera película animada en esa compañía. La logran vender, pero como no preguntó, porque no sabía y preguntó de manera equivocada, lastimosamente vendía las películas al costo. Y entonces el negocio fue mal y se fue a la quiebra. Terminó en la calle comiendo de la basura, hasta que llega un momento en el cual puede involucrarse otra vez en el proyecto de las caricaturas. ¿Por qué? Porque dentro de él quería dedicarse a las caricaturas. Empieza este nuevo negocio en una sociedad, y con esta sociedad, este hombre que en su momento le abrió las puertas, le quitó los derechos de los personajes que había creado y casi pierde la nueva compañía. Perdió todos sus caricaturistas, los que trabajaban con él, y se quedó solo. Pero recibe un consejo de la quien sería en su futuro esposa. Dice, no hay nada que reemplace el trabajo duro. Y dentro de él, este hombre tenía claro que él se quería dedicar a las caricaturas. Y dentro de todo este momento muy oscuro, donde parecía que nada iba a funcionar, él crea nada más y nada menos que a Mickey Mouse. Y si usted no sabe quién es Mickey Mouse, usted vive en una caja. Luego de la creación de Mickey Mouse, Walt Disney se convierte en la primera persona en ganar un Oscar con una película 100% animada, Blancanieves y los 7 enanos. Porque había logrado comprometer su pensamiento, su esfuerzo, todo lo que él era, sus emociones, a que el plan se ejecute, a que él se pueda dedicar a las caricaturas. Cuando usted está comprometido con Dios y está comprometido con el plan, puede que se presenten inconvenientes. Puede que parezca que las cosas no van a marchar bien. Puede que se vean momentos difíciles en el plan. Pero usted debe aprender a hacer ajustes al plan, pero aún así permanecer. En Lucas capítulo 14, el verso 15, se cita una parábola, la parábola de los convidados, o la parábola de la gran cena. Se la voy a contar en función del tiempo, también para no demorarnos mucho. Dice que había un hombre, un señor, cuenta esta historia Jesús, había un señor que había preparado una cena y esta cena ya estaba lista. La comida estaba lista, las mesas estaban listas, todo estaba listo. Las invitaciones estaban listos y el mensajero estaba listo para llevar las invitaciones. Y sale el mensajero a repartir las invitaciones y cuando les empieza a entregar, la gente se empieza a excusar. Yo no puedo ir por esto, no puedo ir por aquello. Van y le dicen al Señor, Señor, mira, todos estos se excusaron, no pueden venir. Ah, ya, ok. Entonces salgan y busquen a los mancos, a los ciegos, a los sordos, y que vengan a cenar. Ya hicimos eso, todavía hay espacio. Vayan por los vallados, por los muros y tráiganlos y fuércenlos a entrar y que se llene la casa. ¿Cuál era el plan? La cena. ¿Cuál fue el ajuste? Los invitados. El Señor iba a cenar sí o sí, con los invitados o con los que metió, pero de que cenaba, cenaba. Si tú te comprometes a un plan con todo tu ser, puede haber momentos en los cuales el plan necesite un ajuste, pero no necesariamente significa que hay que abandonar el plan. De una idea, de un pensamiento. De allí nace todo plan. Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiere decir que Dios tiene una idea. Eso es como cuando usted ve así en los dibujos que se prueba un foquito y ¡pling! Dios tiene una idea, un pensamiento, un plan. Dice que este pensamiento de Dios, este plan, es de paz
y es de bien, pero para darte el fin que tú esperas. Es un pensamiento de Dios, es una idea de Dios, es un plan de Dios, pero que busca darte el fin que tú esperas. ¿Están hasta aquí conmigo? Es un pensamiento de Dios que busca darte el fin que tú esperas. Si salta un ratito a Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios tiene una idea, un pensamiento, un plan. Un pensamiento de bien que es para darte el fin que tú esperas. Y aquel que es poderoso tiene este pensamiento, esta palabra, y la coloca en ti. Una palabra, una idea, un pensamiento, un plan de Dios viene y lo coloca en ti. Y aquel que es poderoso va a ser mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Una idea, un plan, un pensamiento de Dios depositado en nosotros, su palabra, va a provocar en nosotros, si logramos aceptar y abrazar este pensamiento, esta palabra de Dios sobre nosotros, lo que Él dice sobre nosotros, lo que Él dice de nosotros, si yo lo logro asimilar dentro de mí y comprometerme con esa palabra que Dios ha puesto sobre mí, aquel que es poderoso va a hacer que esa palabra produzca mucho más abundante de lo que yo puedo llegar a imaginar. Pero para que esa idea de Dios depositada en ti, que busca el fin que tú esperas, ¿cuál es el fin que tú esperas? Tú sabes. Para que ese plan se ejecute, es necesario un elemento. Vuelva a Jeremías, si me ayudan lo ponen en la pantalla, en el verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios tiene un pensamiento, una idea, un plan, y lo deposita en ti. Para que ese plan, esa idea, ese pensamiento pueda producir mucho más abundantemente de lo que puedas imaginar. Pero para que pueda producir más allá de lo que puedas imaginar. Es decir, para que pueda alcanzar algo más allá de lo que tu imaginación logra crear. Tú necesitas hacerlo del verso 12 y 13. Entonces, dice la Escritura, vendréis, me buscaréis, oraréis. Y Él te oirá. Dice, Señor, si tú no estás en el plan, ¿cómo lo voy a lograr? Es más grande de lo que imagino. Es más grande de lo que puedo llegar a controlar. Pero si tú estás, va a ser posible. Por eso es que tu plan no puede ser un plan a la ligera. Tu plan va a ser mucho más abundante.
Por eso es que necesita de Dios. Moisés necesitaba hacer el tabernáculo. ¿Cómo lo haría si no buscaba a Dios? Salomón el templo, ¿cómo lo haría sin Dios? Nehemías reconstruir una ciudad, ¿cómo lo haría si no está Dios? Hay planes que Dios ha puesto en ti, ideas que solo van a ser posibles si vienes a Él y clamas y le pides que se conviertan en realidad. Todo es posible, nada es difícil, la victoria está en ti si hoy tú puedes creer. Todo es posible, nada es difícil, lo mejor está en ti aquí en Casa de Fe.